Licenciada, ya podemos iniciar. Muy buenas noches, les saluda la licenciada Katia Prada Mendoza. Hoy vamos a hablar acerca de salud ocupacional. Por favor, me confirman si se visualiza y me puedan escuchar. Si se visualiza la pantalla, también se le puede escuchar claro, licenciada. Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar con los conceptos básicos acerca de salud. En este caso es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente en la ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, hablamos de salud en los tres aspectos, no solamente físico, sino también mental y social. ¿Qué es trabajo? Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida, ¿no? Ambiente de trabajo es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral. Entonces, en los tres aspectos que hemos visto, que en este caso se dirige lo que es la salud en el aspecto físico, mental y social, ¿no? El ambiente de trabajo también se involucra ahí. Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento, ejemplo, riesgo de una caída o el riesgo de ahogamiento. Entonces, en lo que es salud ocupacional, justamente estos aspectos vamos a tocar porque justamente vamos a estar en el lugar de trabajo del personal, en este caso del personal de salud, ¿no? Porque también se realiza salud ocupacional en otras áreas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Ejemplo, el sobreesfuerzo físico, el ruido, la monotonía. Incidente es un acontecimiento no deseado que bajo circunstancias diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir, un casi accidente, ¿no? Ejemplo, un tropiezo o un resbalón. Accidente de trabajo es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud, ¿no? Una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o inclusive la muerte. Ejemplo, lo que es heridas, fracturas, quemaduras. Según sea el lugar de trabajo, entonces va a tener ciertos factores de riesgo. Estas pueden ser factores de riesgo eh, físicos, químicos, biológicos, radioactivos, dependiendo de su área de trabajo, ¿no? Y el riesgo al cual se está exponiendo el trabajador. Esto, para ello, no, los trabajadores no van a trabajar así nomás a la deriva, ¿no? Expuestos a ellos. Justamente la salud ocupacional se va a abarcar esa parte, ¿no? Minimizar lo que es el daño que pueda ocasionar. Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control de riesgo que atenta contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos materiales y financieros. Cuando ocurre un daño, ya sea a nivel de la infraestructura de la empresa e igualmente daños o perjuicios al trabajador, esto también se ve en lo que es la parte financiera, ¿no? Porque hay que reparar y hay que realizar si por A o B se suscitó por falta de conocimiento, entonces hay que capacitar también al personal. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado, conllevando además graves implicancias en el ámbito laboral, familiar y social. Entonces,
En este caso, involucra tanto al trabajador como al empleador, los daños y perjuicios, ¿no? Entonces, la parte del trabajador, en este caso, no va a poder continuar, ¿no? Con su trabajo, va a tener que guardar reposo según sea la amenaza que haya recibido o el factor de riesgo a la cual ha estado expuesto. Entonces, inclusive va a llegar a fallecer, ¿no? Entonces ya no va a poder, no va a haber esa recuperación del empleador. Igualmente, para lo que es la institución, igualmente, ¿no? Se ve perjudicada porque va a hacer falta el personal quien está saliendo, ¿no? Y justamente esto va a repercutir negativamente. Es por ello que tanto el trabajador como el empleador, entonces deben trabajar a la par en el aspecto de buscar el control, evaluar ciertos riesgos que hubiera en el lugar de trabajo, entonces para trabajar en equipo y justamente que se dé lo que ambos buscan, ¿no? La productividad y que el trabajador tenga lo que es su remuneración por su trabajo, ¿no? En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía debe asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. Propiamente salud de ocupación. Según la OMS, es la actividad multidisciplinaria que controla y realiza medidas de prevención para cuidar la salud de todos los trabajadores. Esto incluye enfermedades, cualquier tipo de accidentes y todos los factores que puedan llegar a poner en peligro la vida, ¿no? La salud o la seguridad de las personas en sus respectivos trabajos. En fin, lo que busca la salud ocupacional es promover y mantener al máximo lo que en este caso es el bienestar tanto físico como mental, ¿no? De las personas que poseen un empleo, ¿no? Es por eso que justamente más adelante vamos a hablar de a qué factores está expuesto un trabajador. Entonces, la salud ocupacional, su objetivo principal es generar y promover que el trabajo sea sano y seguro, ¿no? Una persona cuando va a trabajar tiene una buena remuneración acorde, ¿no? A su trabajo. El ambiente de trabajo es amigable. Luego, en cuestión de lo que es infraestructura, tiene todo a su alcance para poder realizar su trabajo. Tiene sus horarios de entrada y salida, de descanso y si es un trabajador administrativo, entonces tiene una silla ergonómica, ¿no? Entonces todo ello genera de que justamente el trabajador pueda trabajar con mucha más ganas, ser productivo, entonces tener más objetivos y llegar a cumplirlos ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que busca la salud ocupacional principalmente, ¿no? Que el trabajador se promueva en este caso que el trabajador sea sano y seguro, ¿no? En su trabajo. A su vez está relacionado a analizar el medio ambiente, ¿no? Y adaptarlo a las condiciones tanto físicas como psíquicas de los trabajadores. Es por esta razón que se establecieron tres objetivos principales de la salud ocupacional. Se deberá mantener y promover la salud de los empleados, así como también la capacidad que posee cada uno. Las condiciones de trabajo deberán ser lo suficientemente óptimas para favorecer la salud y el bienestar de los mismos, e inclusive en cuestión de la iluminación, en cuestión también de los ruidos que se pueda generar, ¿ya? Ante esto, también se tiene que tomar medidas. Se hará énfasis en crear sistemas organizacionales para favorecer la salud
y la seguridad en el lugar de trabajo, ¿no? Se deberá promover un clima positivo en la organización. Se buscará alcanzar una mayor eficiencia y así poder optimizar la productividad de cada empresa. Entonces, cada empresa justamente trabaja en equipo, entonces debe haber una buena comunicación. Si es que hay ciertas incompatibilidad entre los empleadores, entonces justamente se tiene que solucionar esa parte, ¿no? Porque si no, el ambiente laboral va a estar, se va a sentir muy ofuscado y no va a poder trabajar, no va a ser productivo. Más al contrario, se va a producirse lo que es un aspecto negativo. ¿Cuáles son las funciones de la salud ocupacional? A pesar de que cada país tendrá sus propias reglamentaciones respecto a la salud ocupacional, existen ciertas funciones que son generales y fundamentales, ¿no? La primera es, deberá identificar y evaluar cualquier tipo de riesgo que pudiera afectar el lugar de trabajo, ¿no? Y ya sea un factor de riesgo físico, a ciertos biológicos, ¿no? Como es en el caso de salud. Deberá analizar los factores que respectan al medio ambiente de trabajo y analizar si alguna práctica que se realiza allí puede dañar la salud o el bienestar de los trabajadores. En este caso, dependiendo qué actividad esté realizando, por ejemplo, los trabajadores en construcción, ¿no? A veces hacen trabajos repetitivos. Entonces ahí se generan ciertas lesiones a nivel de la columna o inclusive músculo esquelético. Brindará asesoramiento en lo que respecta a la salud, a la seguridad e higiene y a la ergonomía, ¿no? En el aspecto de salud, justamente nosotros nos vamos a abarcar en el aspecto de la bioseguridad, ¿no? En el uso de las barreras de protección, en la adecuada eliminación y clasificación de los desechos. Hay igualmente lo que son las precauciones universales, ¿no? Entonces tenemos que constantemente hacer esta retroalimentación. Se encargará de difundir la información necesaria y educará a los trabajadores en cuanto a la salud e higiene. E igualmente, si es que no, en este caso, al área donde que está pasando, no tiene muchos conocimientos, entonces se reforzará, se realizará capacitaciones. Controlará que se garanticen las reglamentaciones relacionadas a la calidad y a la higiene del lugar, ¿no? En este caso también va relacionado no solamente al lavado de manos, sino también va relacionado en el aspecto del ambiente, que se tiene que realizar, lo que es la limpieza, la desinfección, cada cuánto se debe realizar. Entonces, acá va involucrado esta parte también. Salud ocupacional, en este caso nosotros nos abarcamos en cuestión de la higiene ocupacional, diagnóstico y control de los riesgos laborales, la seguridad industrial, prevención de accidentes, medicina del trabajo, el control de la salud del trabajador. En cuestión de la relación ambiente-trabajo, si el ambiente de trabajo no es saludable, entonces se va a generar una enfermedad, ¿no? El ambiente propiamente puede que esté, en este caso, emanando humedad o en este caso no hay ingreso de radiación de la luz, luz natural, ¿no? Del sol. Y la iluminación igualmente, ¿no? Entonces se va a generar lo que es la enfermedad. Luego tenemos que realizar lo que es evacuarlo o derivarlo para que le hagan los exámenes necesarios para hacer el diagnóstico de qué tipo de enfermedad es y para que le den lo que es el tratamiento y la cura. Y se va a recuperar lo que es el personal. Pero si regresa a ese mismo ambiente, entonces nuevamente se va a generar la enfermedad. Entonces tenemos que cortar ese ciclo, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo. En este caso ya es evidente, ¿no? Es el ambiente.
Entonces, o se debe cambiar el ambiente de trabajo o se debe mejorar ese ambiente, ¿no? Otro detalle, el ambiente de trabajo, en este caso no saludable, reconocimiento y evaluación del problema, ¿no? Actuamos ahí directamente, ¿no? El aspecto de salud ocupacional. Ahí se hace una evaluación del problema, por qué se está generando, por qué el personal que se encuentra en esa área está llegando a enfermarse. Entonces se va a evaluar el problema y se va a solucionar. Entonces se va a convertir en un ambiente saludable, ¿no? Entonces, la persona, o en este caso el empleado, que se ha llegado a enfermar, va a pasar por los mismos procesos, ¿no? Se le lleva a lo que es hacer exámenes auxiliares para realización del diagnóstico, luego le van a dar el tratamiento, el paciente se va a llegar a curar, entonces va a estar nuevamente como una persona saludable y va a retornar a su trabajo porque el ambiente ya es saludable, ¿no? Entonces ya no se va a generar nuevamente lo que es la enfermedad. Habíamos hablado que la salud ocupacional se abarca lo que es la higiene ocupacional, ¿ya? Es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas en el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y o el bienestar, ¿no? O crear algún malestar entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. Justamente acá tenemos la clasificación que les estaba mencionando anteriormente. Eh, tenemos los riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, en este caso es la sobrecarga física o muscular. Luego lo que es el riesgo psicológico, la sobrecarga mental o psicológica y los riesgos mecánicos, ¿no? Factores de inseguridad. En el riesgo químico, en este caso, el material particulado y las sustancias presentes en el ambiente y que pueden afectar la salud de los trabajadores, ¿no? Hay partículas justamente que están en forma de polvo, fibras, neblina, humos metálicos, gases y vapores que justamente estos van a afectar a la salud. O en este caso, si no se da el control, el empleado va a generar cierta intoxicación a esto. Según la acción fisiológica, pueden ser corrosivas, asfixiantes, narcóticos y sistémicos, ¿no? Según sus rutas de entradas, estos químicos pueden entrar por vía inhalatoria, vía respiratoria, vía dérmica, por los poros, vía digestiva y parenteral, en este caso, vía oral, ¿no? Va a ingresar a la parte digestiva. Y parenteral, ya sea en este caso por contacto con jeringas, ¿no? Entonces, este riesgo químico justamente incluso puede, aparte de producir un daño físico, también va a producir en el aspecto psicológico, ¿no? Porque el ambiente va a ser asfixiante e inclusive puede perder la vida. Entonces, tenemos que visualizar si es que el lugar, el ambiente donde está trabajando, existe un riesgo químico. Entonces, justamente la evaluación que se hace a los agentes químicos es uno, la naturaleza y las propiedades del factor de riesgo, ¿no? Las propiedades físicas y químicas de los materiales o elementos deben analizarse detalladamente. Mayormente todos los agentes químicos justamente tienen ahí su simbología, ¿no? De peligro. Entonces, estas tienen que ser etiquetadas. Tampoco se puede vaciar su contenido a otro sin etiqueta. Entonces, este es un riesgo también.
La concentración ambiental del factor de riesgo, ¿no? La cantidad de aire respirado está en relación con el oxígeno necesario y por lo tanto con el esfuerzo físico que requiere la labor. Tiempo de exposición del trabajador, ¿no? ¿Cuánto tiempo está trabajando en esta área el trabajador? ¿Está usando la indumentaria correcta para poder protegerse? Entonces, la dosis del contaminante que ingresa al organismo estará determinada por la concentración del factor de riesgo en el ambiente y el tiempo de exposición, ¿no? Hemos visto anteriormente que estos agentes químicos se pueden llegar a introducirse ya sea por vía parenteral, digestiva, respiratoria, vía dérmica. Entonces, para ello, justamente se tiene que usar la indumentaria correcta, ¿no? Con lo que es una mascarilla, con su filtro y también aparte justamente para esas áreas la mascarilla es diferente, ¿no? Con una aerocámara. Sus guantes justamente tienen que utilizar un mandil protector. Este mayormente es un mandil de hule, justamente porque puede que le llegue a salpicar alguna solución, ¿no? Susceptibilidad individual. Mayor posibilidad de enfermar tendrá aquel trabajador con defensas más bajas o estructura orgánica más susceptible, ¿no? En este caso ya va a depender inclusive de la persona, ¿no? Cómo se cuida la persona, ¿no? En el aspecto de su nutrición, en el aspecto de su sistema inmunológico, ¿no? Si se llega a enfermar constantemente o tiene un buen sistema inmunológico. Esto va a depender del aspecto psicológico, también nutricional. Riesgos físicos son aquellos que pueden afectar la salud de los trabajadores gracias a la energía física que poseen, ¿no? Los más conocidos son el ruido, las vibraciones, el calor y el frío, la iluminación inadecuada, radiaciones ionizantes y no ionizantes. Acá, por ejemplo, tenemos los agentes y factores que hemos mencionado anteriormente y con qué instrumentos se miden y para qué utilidad. Entonces, por ejemplo, el ruido, ¿no? El instrumento que se utiliza es un sonómetro que registra los niveles de ruidos en el ambiente. Esto se mide en decibeles, ¿no? La vibración con un dosímetro. Entonces, acá lo más importante es uno, el instrumento debe contar con certificación, ¿no? De calidad. 2, buen estado operativo. 3, contar con una calibración antes de cada medición. 4, el manejo por el personal capacitado. Entonces, aquella persona que está expuesto a agentes físicos, se puede producir lo que son, hay riesgo que se produzca lo que son el aspecto de la somnolencia, ¿ya? También lo que es el aspecto del estrés por el mismo hecho del ruido, ¿no? Es un ruido constante. Por ejemplo, en salud, en el área de, más que todo va a ser en el área de UCI, lo que son los monitores, ¿no? Que estos están programados con alarmas y justamente estas tienen un ruido continuo. Entonces, estas justamente van a generar, ¿no? Cierto estrés, cierta somnolencia. El aspecto de la vibración, igualmente, más que todo en las ambulancias, ¿no? Al momento de lo que el recorrido que dan, las pistas, ¿no? ¿Cómo están estas pistas? Algunas no están bien asfaltadas, hay huecos, entonces todo ese movimiento genera una vibración, inclusive para el paciente que se está transportando en la ambulancia y también para el personal que está justamente en la ambulancia, ¿no? La temperatura. En este caso,
la temperatura, si es bajo o alto, ¿no? Si es bajo la temperatura, entonces va a generar lo que son los resfriados e inclusive esto se puede agravar con una neumonía, ¿no? Las altas temperaturas también expuestos también a lo que son quemaduras. En cuestión de la iluminación, en este caso tiene que ser una buena iluminación según la actividad de trabajo que va a realizar. Primero, en la mañana o en la tarde, si es que hay ingreso de la luz solar, entonces se tiene que aprovechar esta, ¿no? Para que sea una iluminación natural. Y luego ya, cuando sea necesario, lo que es la iluminación artificial, ¿no? La radiación, ¿no? En este caso están expuestas a diferentes equipos radioactivos, ¿no? Que justamente son utilizados para la atención del paciente o para la realización de ciertos análisis que se tiene que hacer. En el aspecto de la humedad, igualmente, ¿no? La humedad va a generar lo que es la propagación de lo que son los hongos. En cuestión de la ventilación, igualmente, ¿no? Si hubiera cierta sustancia que en este caso en el ambiente se está llegando a generar por medio de vapor, no sé, entonces esto va a producir una intoxicación. Entonces, si no hay ventilación, el ambiente como va a estar saturado, inclusive va a ser asfixiante, entonces tiene que haber lo que es ventilación, más aún todavía en áreas donde son áreas cálidas, ¿no? Entonces se requiere lo que es la ventilación. Y también para evitar lo que es la propagación de los microorganismos. Riesgos biológicos son aquellos provenientes de organismos vivos y que no han sido procesados por el hombre y los organismos vivos, ¿no? Los más conocidos son los virus, bacterias, parásitos y los hongos, ¿no? En este caso, hacemos la evaluación de los agentes biológicos, los métodos microbiológicos, ¿no? Identificamos bacterias, hongos y virus. Entonces, todo personal de salud está expuesto a estos agentes biológicos. Es un riesgo, más aún todavía si la vía de transmisión es vía aérea, vía tópica, vía directa, indirecta. Entonces, como estamos en contacto con secreciones, entonces estamos más expuestos, ¿no? Observación en un microscopio, ¿no? En este caso te vas a observar lo que son las esporas, parásitos, los huevos, los animales y los unicelulares, ¿no? Entonces, justamente en este caso, los agentes biológicos para minimizar ese riesgo de exposición, se va a utilizar lo que son las medidas de bioseguridad, en este caso las barreras de protección, lo que involucra el aspecto de propiamente que el personal de salud esté vacunado, ¿no? Otro aspecto es el lavado de manos. Luego, lo que es el uso de el EPP, dependiendo del área, ¿no? En este caso, si fuera un área concurrente, ¿no? Con el EPP básico, ¿no? Mascarilla simple, su gorrita, su mandil, sus guantes. Pero si fuera un área de aislamiento, de control, entonces esta área ya no sería una mascarilla simple, sino tendría que ser una mascarilla N95, ¿no? Para mayor seguridad y que tengan varios filtros, justamente para que no ingresen los microorganismos, ¿no? Entonces, tenemos que justamente cumplir lo que son las normas y los protocolos de bioseguridad. En el aspecto de la administración de medicamentos, igual para que no ocurra lo que son los accidentes de llegarse a pinchar, es que no deben reencapuchar, ¿no? El aspecto también de la eliminación de los desechos deben ser según donde corresponda, ¿no? En los biocontaminados o en los desechos especiales o en lo que es los desechos comunes, ¿no?
debo realizar una buena clasificación, porque ya también el personal de limpieza estaría expuesto a ello, ¿no? Si es que yo no realizo una buena eliminación. Riesgos relacionados sobre el exceso de carga física o mental, ¿no? En este caso, en cuestión de las instalaciones, caídas a nivel y de altura, ¿no? Incendios o explosiones que se puedan suscitar o riesgo de que pueda llegar a suceder, ¿no? Electrocuciones, accidentes de transporte, en cuestión de las maquinarias, atrapamiento por maquinarias en movimiento, falla de la maquinaria, golpes contra objetos, mal manejo de las herramientas manuales, mala interpretación de las herramientas, golpes por objetos, herramientas que dejan caer, ¿no? Entonces, todo esto va relacionado en cuestión al exceso de carga física o mental, ¿no? Justamente esto va relacionado al aspecto de los factores ergonómicos, ¿no? En cuestión de la postura, la manera en cómo manipulan lo que son al momento de levantar, ¿no? Objetos pesados, la actividades repetitivas, entonces estas van a involucrar en los factores ergonómicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Obtener un trabajo donde se brinden espacios y materiales que faciliten el correcto desenvolvimiento para un óptimo desempeño laboral, ¿no? Realizar una observación cuando ya se obtiene el puesto sobre los elementos que puedan estar generando dificultades en el proceso de las labores. Como observamos en la imagen, normalmente, ah, como es una silla ergonómica, en este caso, o la posición ergonómica, ¿no? El asiento, su respaldar, ¿no? Justamente es para el apoyo de la columna, ¿no? Para que no se produzca lo que es las lumbalgias. E igualmente la mesa de escritorio tiene que estar a la altura del codo, ¿no? Al momento de realizar lo que es la flexión, entonces a la altura del codo tiene que estar. Y la pantalla del computador debe estar a la altura de los ojos, ¿no? Para poder visualizar. Y tiene que haber lo que es en cuestión de la mesa propiamente o el escritorio, tiene que tener un reposador de pies, ¿no? Para que pueda poner ahí sus pies. Entonces, justamente, no solamente es lo que es postura, sino también les decía que son movimientos repetitivos también. Por ejemplo, una persona en área administrativa, un movimiento repetitivo es constantemente, ¿no? Mover lo que es la muñeca al momento de estar manipulando lo que es el mouse. Entonces, ese es un movimiento lo que es repetitivo y va a producir cierta lesión a nivel musculoesquelético, a nivel de la muñeca, ¿no? Entonces, justamente para que no se produzcan estos tipos de situaciones, debe haber un tiempo de descanso, lo que es una pausa, ¿no? Y poder realizar lo que son las flexiones o una vuelta, una caminata y regresa, ¿no? El aspecto de la radiación también de la luz que emana lo que es las pantallas. Esta iluminación, ¿no? Justamente va a afectar lo que es a la vista también. Factores que van en contra de la salud ocupacional y ambiental, ¿no? Justamente, ¿cuáles son los factores? Son las bacterias, ruido, la ventilación, el polvo, la humedad, la mala iluminación, el estrés, radiación, el plomo, el polvo, los accidentes, el estrés laboral, lo que es estar expuesto a lo que es el SIDA, solventes, accidentes, plaguicidas, ¿no? Entonces, va relacionado no solamente al ambiente laboral, sino también al aspecto de lo que es tanto el ambiente de trabajo como también el ambiente
Importancia de la salud ocupacional, ¿no? El lugar de trabajo es un sitio clave para desarrollar estrategias de promoción de la salud, ¿no? Salud y trabajo. ¿Por qué promovemos el aspecto de la salud en los centros de trabajo? Justamente por la relación estrecha entre la salud de los trabajadores con la productividad, ¿no? El aspecto de la productividad dependiendo justamente de si se está realizando lo que es el control, entonces va a haber una buena productividad. En cuestión de la motivación laboral, ¿no? Un personal que está enfermo, está estresado, entonces no va a tener una motivación laboral. Más al contrario, va a querer acabar o tal vez no va a poder cumplir a detalle lo que es su trabajo, ¿no? La satisfacción en el trabajo y la calidad de vida en general, ¿no? Invertir en salud como algo moralmente necesario, pero además económicamente rentable, ¿no? El lugar de trabajo es el sitio clave para desarrollar lo que son estrategias de promoción de la salud, porque es el lugar donde pasamos gran parte del día, ¿no? Los que trabajan 8 horas o los que trabajan inclusive 12 horas, ¿no? Juntos a personas de diferentes procedencias, etnias, sexo, formación, ¿no? La salud en el trabajo y sus ambientes saludables son uno de los bienes más preciados de personas, comunidades y países, ¿no? ¿Por qué promover la salud en los centros de trabajo? Dentro del lugar de trabajo se tiene la posibilidad de conocer los riesgos para la salud, ¿no? Mientras en otros lugares de vida es más difícil. El conocer los riesgos nos permite prevenirlos. Importancia de la vigilancia. Las tecnologías cambian en manera muy veloz y rápida, a veces radical. Así, la realidad laborable está en constante cambio, ¿no? Se tiene que hacer una nueva evaluación de los riesgos. No solamente si al inicio del año hemos hecho una evaluación, no solamente queda ahí, sino constantemente. Si llegara otra, no sé, otro equipo, otra maquinaria, entonces justamente ahí es donde comenzamos nuevamente. O si se suscita algún accidente, entonces ahí nuevamente estamos. Importancia de una metodología, evaluación de la necesidad, el diagnóstico basal y la vigilancia, ¿no? Ordenar las necesidades, elaboración, plan de acción, ejecutar el plan, evaluación del plan, revisar y actualizar el programa, ¿no? Todo el aspecto de lo que habíamos dicho anteriormente. Si hemos identificado, entonces, justamente tenemos que recabar la información de cuál fue la causa, ¿no? Que se produjera este accidente o se generara la enfermedad. Entonces, si actuamos en esa parte. La importancia de una continua actualización y preparación por parte del médico especialista en salud ocupacional, ¿no? Además, la importancia de una atención por parte de cualquier médico en el pedir a su paciente informaciones alrededor de su historia laborable, ¿no? Como parte integrante de una visita, junto a las otras usuales informaciones que cada médico pide, ¿no? Lo que es historia clínica, historia fisiológica, historia familiar, los antecedentes, ¿no? Tanto personales como familiares. En cuestión de la relación hombre y ambiente de trabajo, no sirve para curar un trabajador si después regresa en el lugar de trabajo y el riesgo está todavía presente. Si tiene que modificar el lugar o tiene que cambiar lo que es cuando va a retornar el trabajador, ¿no? Si tiene que adaptar el lugar de trabajo al trabajador haciendo acciones a la fuente, ¿no? No obrando sobre el trabajador. Solo si esto no es posible o cuando después de esto el riesgo permanece, se puede obrar, por ejemplo, a través de los medios de protección individual. La naturaleza cambiante del trabajo y su impacto sobre la salud, ¿no? En este caso, nuevas tecnologías, un ambiente de trabajo saludables,
Nuevas tecnologías, ¿no? El desarrollo económico, nuevos riesgos en la salud del trabajador, hay una pérdida del trabajo, aumento del sector informal, incremento de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Nuevos riesgos en la salud del trabajador. Se llega a suscitar lo que es un estrés ocupacional, problemas osteomusculares, exposición a agentes y partículas dañinas, ¿no? Deterioro en el ambiente. En cuestión del aumento del sector informal, inseguridad personal del trabajador en la calle y el hogar, ¿no? Cuando hay instituciones informales, no se lleva a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Que se tendría que realizarlo justamente es la evaluación del riesgo al cual está expuesto, ¿no? Y muchas veces estos trabajadores no están informados y también están expuestos a generar o adquirir ciertas enfermedades e inclusive accidentes e inclusive llegar a la muerte, ¿no? Cuando un ambiente de trabajo es saludable, entonces justamente hay estrategias eficaces. También hay lo que es la promoción de la salud en el lugar de trabajo, ¿no? Las normas preventivas del trabajador para con la empresa, ¿no? Sobre la salud ocupacional. Justamente está encargada o está obligada a hacer lo que son los chequeos sobre la labor que realiza en su trabajo, ¿no? Con respecto a su salud. Tener sus elementos de consumo personales, ¿no? Si es que en este caso fuera más de 12 horas que se queda el personal. Utilizar los EPPs, los elementos de protección personal necesarios para prevenir lo que son riesgos que afecten su integridad física. Entonces, justamente la institución tiene que brindar al trabajador. No laborar bajo efectos de alcohol ni en condiciones adversas, ¿no? No laborar bajo medicamentos que afecten la concentración en su trabajo. Y si está bajo medicación, mostrar la orden para que le den lo que es el descanso médico, ¿no? No laborar en mal estado de salud, no crear conflictos dentro de la empresa en lo que es parte psicológica, ¿no? Cumplir con los horarios, esto involucra la parte psicológica, ¿no? La empresa también tiene que cumplir el aspecto de la confidencialidad, ¿no? Hacer el chequeo del ambiente de trabajo, tener en cuenta que la acción, la máquina, hombre, debe de estar en buena armonía con la parte ergonómica, ¿no? El consumo del agua tiene que ser lo más saludable posible y limpio, ¿no? Llevar el chequeo de los trabajadores que usen medicamentos y ver si afectan contra su labor en la empresa. Chequear en la entrada a los trabajadores para ver si vienen alcoholizados. En el tiempo de COVID se revisaba, ¿no? Lo que es el control de la temperatura. Suministrar comedores que cumplan con los estándares de calidad, mirar por el buen funcionamiento de los baños, llevar control de los insumos de los trabajadores y portación de insumos, ¿no? Mirar que todos los trabajadores estén afiliados a un EPS, ¿no? Cumplir por ley con un contrato digno de labor, paga al trabajador y tenga derecho a lo que es la recreación y deporte, prestaciones sociales, préstamos estudiantiles y derechos a una pensión, ¿no? Mirar que se cumpla con las normas de acciones preventivas en sus puestos de trabajo. Entonces, todo ello la institución debe cumplirla, ¿no? Y justamente la salud ocupacional se encarga de que se evalúe esta parte, ¿no? Reconocimiento. Para realizar la gestión de la prevención, justamente todo el trabajo está acá, ¿no? En el reconocimiento vamos a identificar los agentes ambientales, ¿no? Y en la evaluación vamos a evaluar cuáles son los riesgos a corto y a largo plazo. Y propiamente el control, ¿no? Determinar las medidas preventivas. Entonces, vamos a hacer un reconocimiento, vamos a observar si justamente el reconocimiento sanitario de las condiciones del trabajo, ¿no? Y los factores de riesgo del ambiente laboral que está expuesto el trabajador.
Y se va a realizar lo que es la evaluación, es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos, ¿no?, ocupacionales que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para adoptar las medidas preventivas. En este caso se hace una evaluación de los agentes químicos, los agentes físicos, de los factores ergonómicos y de los agentes biológicos. Y como último se realiza lo que es el control, ¿no? Se realiza lo que es determinar las medidas preventivas que eviten o minimicen la probabilidad, ¿no?, de las enfermedades ocupacionales en el trabajador. Se va a realizar lo que es un control primario, también un control secundario y sucesivamente un control terciario, ¿no? En el primario va a ser de origen, para nosotros vamos a identificar, ¿no?, cuál es la fuente, dónde se ha producido. El control secundario es en cuestión del ambiente, el medio de transmisión. Y el control terciario es la protección del trabajador. Acá tenemos justamente el control primario, es en cuestión de el diseño del edificio y los equipos, ¿no? En cuestión de reemplazar un material o procesos de riesgos por materiales o procesos menos nocivos, ¿no? En cuestión del mantenimiento también, ¿no? El equipo también se tiene que realizar lo que es el mantenimiento, porque puede fallar la máquina y se puede generar lo que es una explosión, se puede generar el atrapamiento del personal de ciertos miembros al querer solucionar o arreglar, ¿no? En el control secundario, en cuestión de la segregación o el aislamiento, ¿no? Consiste en aislar o separar el factor de riesgo del trabajador de alguna manera, ¿no? Lo que es la humectación, principalmente para el control de las partículas gruesas, ¿no? En cuestión de la ventilación, usar corrientes de aire para retirar o diluir el contaminante del ambiente de trabajo. El orden y la limpieza, justamente para que no se genere lo que son los microorganismos. En el control terciario, limitar el tiempo de exposición, ¿no? Si es un área donde está expuesto a lo que son factores, hay factores de riesgos químicos, entonces hay que limitar el tiempo de exposición. Controles en prácticas de trabajo y operaciones, ¿no? Se refiere a los cambios en el trabajo para reducir la exposición ocupacional. Se debe realizar lo que son capacitaciones, exámenes médicos y tiene que el personal utilizar los equipos de protección personal. Y lo siguiente es a lo que es la prevención primaria, ¿no? Vamos a prevenir para que no se llegue a generar. Es el conjunto de medidas que están destinadas a prevenir la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los agentes causales o los factores de riesgo, ¿no? Por tanto, se realiza sobre las personas sanas. Y existe una clasificación, ¿no?, de riesgos, daños y medidas preventivas. Los tipos de riesgos, temperaturas extremas, lo que habíamos hablado anteriormente, y los posibles daños pueden ser efectos directos, que se puede producir lo que son los resfriados, deshidratación, golpes de calor, y factores indirectos, lo que son alteraciones de la conducta, aumento de la fatiga, incomodidad, ¿no? En cuestión de lo que son niveles elevados de ruido, en este caso puede producir lo que es la hipoacusia y sordera profesional, también el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Perdón. E igualmente trastornos digestivos, irritabilidad, agresividad, alteración del sueño, ¿no? Por la exposición a estos ruidos, ¿no? Y más aún, el tiempo de exposición también. Medidas preventivas. En el aspecto de la temperatura extrema, en este caso, las medidas preventivas van a ser, ¿no?,
usar lo que son ropas adecuadas, la rotación del personal, en este caso el trabajador, ¿no? Tiene que rotar de esa área y tiene que ser cambiado. En el aspecto de los niveles elevados de ruido, ¿no? Se tiene que disminuir el ruido en su fuente de transmisión, ¿no? Disminución del tiempo de exposición y el uso de protectores auditivos, ¿no? En cuestión de los químicos, sus posibles daños son alteraciones pulmonares, alteraciones del material genético. Durante la gestación causa defectos congénitos y alteración de órganos y de sistemas, ¿no? Los efectos dependen de la concentración y el tiempo de exposición. ¿Cuáles serían las medidas preventivas? Se debe realizar un correcto etiquetado de las sustancias, información sobre las sustancias que se van a manipular en la medida de lo posible, ¿no? Se debe reemplazar las sustancias de menor a nula toxicidad. Uso de barbijos, protectores oculares, propiamente los EPPs, ¿no? Otro tipo de riesgo, el riesgo biológico. ¿Cuáles son sus posibles daños? Llegar a contraer lo que son enfermedades que se transmiten de los animales al hombre y viceversa, ¿no? Se llaman lo que son las zoonosis, ¿no? Medidas preventivas, la higiene en el área de trabajo y vestuarios, uso de guantes y todas las prendas que ofrezcan protección. En el aspecto ergonómico, ¿no? ¿Cuáles son los posibles daños? Lesiones en la espalda, desgaste anormal de las articulaciones y los músculos, síndrome del túnel carpiano, tendinitis, trastornos gastrointestinales y cardiovasculares, fatiga física no recuperable. ¿Y cuáles son las medidas preventivas? Es realizar un adecuado diseño de los puestos de trabajo, rotación de las tareas, periodos de descanso, duración de la jornada laboral y regulación de las cargas a manipular, ¿no? En el aspecto psicosocial, ¿cuáles son los posibles daños? Si las demandas del medio laboral superan las capacidades de los trabajadores para hacerles frente, se dan síntomas que conducen a cuadros de estrés, ¿no? Reacciones psicofisiológicas, ¿no? Y comportamentales. E inclusive puede ser la persona agresiva o puede generar lo que es la depresión, puede también posibles daños como la hipertensión arterial, la ansiedad, el burnout, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas? Justamente se tiene que hacer lo que son las situaciones que llevan a los cuadros paulatinos del estrés, ¿no? Deben ser detectados para actuar sobre los aspectos de la organización y contenido de las tareas, ¿no? ¿Por qué le está generando el estrés? Mucha carga laboral, porque es la situación, ¿no? En los casos del moving, el acoso sexual, la violencia laboral deben ser detectados, ¿no? Denunciadas y solucionadas con la intervención del superior y las autoridades laborales, ¿no? También este es un riesgo psicosocial, ¿no? E igualmente realizar lo que son las capacitaciones, ¿no? De salud ocupacional y lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? De acuerdo a la ley 29783. Las empresas deben realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, normando también que el trabajador está obligado a participar de las capacitaciones en dichas materias, ¿no? Justamente para el mejoramiento y para que de manera preventiva no se llegue a generar lo que son estas enfermedades, ¿no? O accidentes de trabajo. La prevención secundaria. El objetivo de la prevención secundaria va encaminado a detectar la enfermedad en estadios precoces, ¿no? En los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión, ¿no? Entonces, la vigilancia de la salud desempeña un papel fundamental en los 3 niveles preventivos.
pero es muy importante en el nivel secundario, ¿no? Justamente nosotros, el personal, va a estar vigilando todos estos aspectos, va a tener que llevar su cuaderno de registros de eventos, situaciones o enfermedades. Igualmente que personal está con ciertas enfermedades y tiene que recibir su medicación, ¿no? La vigilancia de la salud se puede definir como la utilización de técnicas y datos sobre la salud, ¿no? De manera sistemática y periódica con el objetivo de conocer o detectar cambios en el estado de salud de un individuo o de un colectivo, ¿no? La realización de reconocimientos médicos periódicos, ¿no? Una vez diagnosticada la enfermedad, son imprescindibles para detener su avance, ¿no? Justamente vamos a estar más teniendo el control cómo está este personal, ¿no? Que se ha llegado a accidentar, eh, se está recuperando, se ha complicado. Vamos a estar realizando lo que es el control y la vigilancia, ¿no? El ambiente de trabajo, permitir mayor participación en la toma de decisiones, introducción de políticas de identificación y supervisión de los factores de riesgo psicosociales, prestación de servicios de empresa, sobre todo para grupos de riesgo, ¿no? Rediseño de puestos de trabajo. En cuestión del trabajador, en los trabajadores, su perfil biopsicológico, ¿no? Del trabajador, de acuerdo al puesto de trabajo, acogida e inducción, ¿no? Y también lo que es la capacitación que se debe realizar. Estos son los exámenes auxiliares que se debe realizarse, lo que es dependiendo del área de trabajo, ¿no? O a qué factores de riesgo estaba expuesto, lo que es las radiografías de tórax, exámenes de funcionamiento de los pulmones, la audiograma, análisis de orina, análisis de sangre, pruebas de piel. Justamente, ¿qué es lo que se va a buscar? Daños que hubiera en estas áreas, ¿no? En lo que es los pulmones y se va a evaluar lo que es la reducción en capacidad para respirar, ¿no? Si es que hay una disminución o hay una pérdida de la audición. En cuestión del análisis de orina, se identifican lo que son concentraciones de sustancias en el cuerpo, ¿no? Lo que son plomo, mercurio, los solventes, los plaguicidas. Análisis de sangre, la concentración de sustancias en el cuerpo, ¿no? Puede haber lo que es plomo, mercurio. Prueba de la piel, reacciones del cuerpo a sustancias industriales, ¿no? Lo que son sustancias químicas, más que todo los solventes, los aceites. Y la prevención terciaria. En este caso, las actividades se van dirigidas a los trabajadores que presentan discapacidades, ¿no? Permanentes, totales o parciales, resultantes de una pérdida estructural o impedimento funcional. Una pérdida de la estructura y el impedimento funcional irreversible, ¿no? Con el propósito de potenciar sus posibilidades adaptativas a este hecho. Entonces, este personal no puede regresar a su trabajo anterior. Va a tener que ser reubicado a otra área, ¿no? En factores de riesgo psicosociales, en el ambiente laboral, políticas de readaptación psicológicas se tienen que hacer, ¿no? En los trabajadores, tratamiento y terapia, readaptación del trabajador y tiene que hacer lo que es rehabilitación, ¿no? Conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por la enfermedad ocupacional. Se va a hacer lo que es la fisioterapia, terapeutas ocupacionales van a estar incluidos, lo que es los logopedas,
que desarrollan actividades de prevención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del lenguaje, ¿no? En el aspecto psicológico, eh, encargados de evaluar, tratar y rehabilitar las funciones mentales, emocionales y de comportamiento de los trabajadores, ¿no? Y las responsabilidades, justamente la participación activa de las organizaciones de empleadores, ¿no? Y de trabajadores será importante para el desarrollo de las políticas y programas nacionales de prevención de las enfermedades profesionales, ¿no? Y las empresas, los empleadores tienen la obligación de prevenir las enfermedades ocupacionales mediante la adoptación de medidas preventivas y de protección a través de la evaluación y el control de riesgos en el trabajo, ¿no? Bien, entonces con esto justamente de forma mutua tienen que trabajar, ¿no? Tanto la institución como el trabajador, ¿no? Eh, Porque justamente son dependientes, ¿no? El empleador tiene que estar ahí para poder realizar su trabajo y la institución requiere del empleador para que se dé lo que es la producción. Entonces, para ello, justamente se tiene que realizar lo que es la evaluación, el control de justamente estos factores de riesgo que pudiera haber en estas áreas de trabajo. Y justamente va relacionada en los tres ámbitos que mencionan lo que es la salud, en lo que es el bien, busca lo que es el bienestar físico, psicológico y social, ¿no? En estos tres aspectos. Entonces, justamente un personal que tiene un ambiente de trabajo saludable y el personal también es saludable, entonces se va a dar lo que es, se va a cumplir los objetivos que se quieren, ¿no? En este caso, por parte de la institución, el de la productividad y cumplimiento de los objetivos que tenga, ¿no? Muchísimas gracias. Con eso estaríamos concluyendo. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad con otros temas. Muy buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.